Hola jóvenes, buen día. Mi nombre es Guillermo Cruz Martínez, docente de la materia de Matemáticas 1. Soy quien les va a impartir este tetramestre. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Desafortunadamente aún no se encuentra ningún estudiante conectado. El tema del día de hoy corresponde al capítulo número 1. El capítulo número 1 se llama Ecuaciones. Voy a anotarlo por acá. Capítulo número 1 se llama Ecuaciones. Bien, vamos a comenzar con el tema 1.1. Tema 1.1 que se llama Ecuaciones lineales. Ecuaciones lineales. Ok. Bien, primero vamos a comenzar definiendo qué es una ecuación lineal o a qué se le llama ecuación lineal y por qué. Ok, primero que nada comenzaremos diciendo cuál es la diferencia entre una ecuación y una expresión. Vamos a comenzar, por ejemplo, si nosotros tenemos x más 2, a esto que está aquí se le llama expresión. Esto es una expresión. Podemos decir que es una expresión matemática. Y si nosotros tenemos, por ejemplo, x más 2 igual a 0, a esto que está acá se le llama ecuación. Entonces, ¿qué es lo que hace que algo se considere una ecuación o una expresión? Lo que hace que algo se considere ecuación o expresión es el signo de igual. ¿Sí? Esta igualdad puede ser a 0 o puede ser a algún otro número. Por ejemplo, igual a 5, igual a 7, igual a menos 2 o incluso igual a 0. Siempre y cuando tú veas el signo de igualdad, estamos hablando de una expresión, perdón, de una ecuación. Si tú no ves el signo de igualdad, entonces se trata de una expresión matemática. Bien, ahora, ¿cómo sabemos que se trata de una ecuación lineal? Muy bien. Las ecuaciones lineales, cuando nosotros la vemos, la variable, por ejemplo, que en este caso es la variable x más 2, la variable tiene aquí un exponente que en este caso es 1. Cuando el exponente es 1, nosotros no le colocamos el valor. Si el exponente es cuadrático, colocamos el valor de 2 y ese ya es visible. Si el exponente es cúbico, cuarto, etc. Básicamente el exponente es lo que hace que la ecuación se identifique como lineal, cuadrática, cúbica, etc. Entonces, si nosotros vemos a la variable sin exponente, significa que se trata de una ecuación lineal. Por ejemplo, si nosotros viésemos x más 7 es igual a 2x menos 1, en este caso nos damos cuenta que el exponente de la variable x no existe, por lo tanto el exponente es 1 y eso quiere decir que se trata de una ecuación lineal. Si nosotros viéramos que el exponente es x cuadrada más 7 es igual a 2x cuadrada menos 1, entonces aquí el exponente es 2 y eso se trata de una ecuación cuadrática, es decir, no es una ecuación lineal. ¿Por qué decimos que es ecuación? Porque tiene aquí el signo de igual, ¿vale? Entonces, ya hemos visto hasta este momento lo que viene siendo una expresión matemática, una ecuación matemática, cuando la ecuación es lineal o cuando no es lineal. Bien, ahora, el signo de igualdad dentro de una ecuación básicamente se puede considerar como una frontera. Es una frontera, ¿sí? Entonces, si de un lado está sumando,
Cuando pases esa frontera va a pasar restando. Si está multiplicando, cuando pases esa frontera va a pasar dividiendo. Si está en forma de raíz enésima, cuando pase para el otro lado de la frontera va a estar como un número exponencial. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa si en lugar de estar sumando, está restando? Pues para el otro lado va a pasar sumando. Si está dividiendo, cuando pase para el otro lado va a pasar multiplicando. Si está en forma de potencia, cuando pase del otro lado va a pasar como en forma de raíz. Bien, entonces, hasta ahí esperemos que estemos bien. Ya hemos visto hasta aquí que es una ecuación, que es una expresión, cuando se trata de una ecuación lineal y cuando se trata de una ecuación que no es lineal. Hemos mencionado que la igualdad es una frontera y como tal, para pasar de un lugar a otro, lo que nosotros tenemos que hacer es colocar la función inversa. Ahora vamos a comenzar con algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a colocar x más 2 es igual a 5 y vamos a resolverlo. Veamos lo que habíamos dicho. Primero que nada, cuando nosotros tengamos el signo de igualdad, vamos a ver en dónde se encuentra la letra que nosotros deseamos despejar. Lo que vamos a empezar es con nociones de álgebra. Vamos a despejar. Básicamente yo necesito saber cuánto vale x para que el valor de esa suma sea 5. Intuitivamente sabemos que es 3, obviamente, porque 3 más 2 es 5, por lo tanto x vale 3. Eso es prácticamente obvio. Sin embargo, lo que deseamos aquí es aprender una técnica que nos permita realizar esos cálculos sin necesidad de estar haciéndolo intuitivamente, ya que habrá ejemplos en los que nuestra intuición no va a ser completamente rápida. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero que nada, vamos a identificar cuántos términos existen del lado izquierdo de la ecuación. En este caso, los términos se separan por signos más y por signos menos. En este ejemplo de aquí tenemos un término, otro término. El valor de x tiene un signo positivo, que a pesar de que no lo hemos colocado, se intuye que es positivo. Por lo tanto, hay dos términos. Si el número de términos es mayor que 2, entonces podemos decir, perdón, nuevamente, aquí tenemos dos términos. Cuando se tienen términos, lo que pueden hacer los términos es sumar o restar. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? El término 2 está sumando, recordemos lo que habíamos mencionado, va a pasar del otro lado, restando. Entonces quedaría como x va a ser igual a 5 menos 2. X es igual a 5 menos 2, 3. Bien, y esta sería nuestra respuesta, ¿vale? Ese es el primer ejemplo. Vamos con un segundo ejemplo. Por ejemplo, x menos 2 es igual a 5. Primero que nada, sabemos que la variable se encuentra del lado izquierdo de la igualdad. Ahora vamos a ver cuántos términos tengo del lado izquierdo. Recordemos que los términos se separan por signos positivos y negativos. La variable x tiene signo positivo. Entonces, lo que me estorba es el término menos 2. Va a pasar del otro lado, está restando, va a pasar sumando. Por lo tanto, x vale 5 más 2, 7. ¿Sí? Hasta ahí espero yo que estemos bien. Continuamos con otro ejemplo. Ejemplo número 3. 2x es igual a 6. Ahora, vamos a comenzar viendo cuántos términos tengo del lado izquierdo de la ecuación. En este caso, solamente hay un signo, que es el signo positivo de aquí, porque el 2 y el x están pegados.
Es decir, aquí no hay ningún signo en medio. Estos dos son un solo término, ¿sí? Es un solo término. Cuando existe un solo término, solo pueden estar haciendo dos cosas. O multiplican o dividen. ¿Cómo vamos a saber cuándo multiplican o cuándo dividen? Si se encuentran pegados, como en esta situación, están multiplicando. Y cuando están dividiendo, cuando aparezca la línea de división. ¿Ok? El siguiente ejemplo será un ejemplo de aquellos. Entonces, aquí del lado izquierdo tenemos un solo término. Por lo tanto, el número 2 está multiplicando a la variable x. Para pasar el número 2 del otro lado, tiene que pasar dividiendo. Entonces sería 6 entre 2, x tiene un valor de 3. Si yo sustituyo el valor de x por el número 3, tendríamos que 2 por 3 es igual a 6. Y sería nuestra respuesta correcta. Una disculpa ahorita por el inconveniente. Bien, espero que hasta aquí no haya ningún problema. Hasta el momento no hay ningún compañero en la reunión, así que vamos a continuar. Ok, vayamos con el ejemplo número 4. Bien, ejemplo número 4. Sería x dividido entre 2 es igual a 6. Para resolver este problema, lo que tenemos que mencionar primero que nada es ver cuántos términos existen. Recordemos, antes de eso, ver dónde se encuentra la variable que quiero despejar. En este caso, la variable que quiero despejar se encuentra del lado izquierdo. ¿Cuántos términos hay del lado izquierdo? Observamos que solamente hay un solo término. Ahora, alguien podrá mencionar, bueno, yo aquí veo dos signos positivos. Un signo positivo para x y un signo positivo para 2. Entonces, alguien podría pensar que tenemos dos términos, pero la realidad no es así. Cuando nosotros veamos el signo de división, desde donde empiece hasta donde termine, todo eso se considera un solo término. Y si hay un solo término, solo pueden estar haciendo dos cosas. O multiplica o divide. En este caso, el número que a mí me estorba es el número 2. Y ese número está debajo de la línea. Por lo tanto, ese número está dividiendo. Y va a pasar multiplicando. Entonces, nuestro resultado sería x es igual a 6 que multiplica a 2. Y la operación nos da 12. Si nosotros sustituimos el valor de 12 en la ecuación, 12 entre 2 nos da 6. Bien, este es el ejemplo número 4. Vayamos ahora a un ejemplo un poco más complicado. Ejemplo número 5. 2 que multiplica a x más 2. Esto es igual a 6. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo. Primero que nada, identificamos dónde se encuentra la variable que nosotros estamos buscando, que sería la letra x. Ahora voy a identificar cuántos términos existen del lado izquierdo. Muy bien. Aquí hay un solo término. ¿Cómo sabemos que hay un solo término? Porque yo puedo observar que existe aquí un positivo, aquí otro positivo y aquí otro positivo. Cualquiera pudiera pensar eso, pero la realidad no es así.
Siempre que nosotros tengamos un paréntesis, como es este caso de aquí, todo lo que esté entre paréntesis es como si fuera un solo valor, es decir, como si fuera un solo número. En este caso podría decir que x más 2 es una letra cualquiera, no sé, puede ser x más 2 es un número y va a dar 7, un ejemplo. Entonces, todo esto es uno solo, así como lo fue aquí, que esta línea encierra un solo valor, el paréntesis también encierra uno solo. Y ese paréntesis que está aquí, está a su vez multiplicando a este 2, porque entre este paréntesis y este número no hay ningún signo. Entonces, esto de aquí es un solo término. Ahora, cuando existe un solo término, solo se pueden hacer dos cosas. O se multiplica o se divide. ¿Cómo sabemos que no está multiplicando? Porque no está la línea de división. Entonces, ¿cómo sabemos que no está dividiendo? Porque no está la línea de división. Si no existe la línea de división, entonces está multiplicando. ¿Qué es lo que me estorba primero? Lo que me estorba primero es lo que está acá, que es el 2. El 2 está multiplicando al paréntesis. Entonces el 2 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y queda x más 2 es igual a 6 entre 2. Estaba multiplicando, pasó dividiendo. ¿Por qué quité los paréntesis? Porque una vez que pasa dividiendo, prácticamente esto que está aquí entre paréntesis da lo mismo si lo pongo o si no lo pongo. Realizo la operación 6 entre 2, sería x más 2 es igual a 3. Ahora observamos que en esta nueva forma, del lado izquierdo ya hay dos términos, como fue en el ejemplo número 1. Y el 2 está sumando, por lo tanto va a pasar restando. Y al restar 3 menos 2 nos da 1. Si nosotros sustituimos este valor acá en la ecuación, lo que obtenemos sería, veámoslo, 2 que multiplica a x, ya dijimos que vale 1, más 2. 2 más 1 es 3. Y 3 por 2 es 6, que es el resultado que tenemos aquí. Bien, entonces, ese es el ejemplo número 5. Vayamos ahora con el ejemplo número 6. En el ejemplo número 6 tenemos lo siguiente. X más 2 dividido entre 2 es igual a 6. Prácticamente, si se dan cuenta, los estoy llevando de la mano, primero multiplicando, luego dividiendo, primero sumando, luego restando, y los números son exactamente los mismos. Ahora, sabemos que la variable que estamos buscando está del lado izquierdo, pero ¿cuántos términos hay del lado izquierdo? Recordemos lo que habíamos mencionado. Siempre que veamos una línea de división, desde donde empieza hasta donde termina, todo esto es un solo término. Así que todo esto de aquí es un solo término. Uno solo. Y cuando hay un solo término, solo puede multiplicar o dividir. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Vemos dónde se encuentra la variable que yo estoy buscando, que es la letra X. Se encuentra arriba. ¿Quiénes me estorban? Los que me estorban son, primero que nada, este 2 que está aquí, que está dividiendo, y tiene que pasar multiplicando. Hagámoslo así. Sería x más 2 es igual a 6 por 2. Ahora, como estaba dividiendo, pasó multiplicando, en automático esta línea de división ya se eliminó. ¿Sí? Esa línea de división ya se eliminó. Y ahora lo que nos queda es x más 2 en la parte izquierda. Resolvemos para continuar. Tenemos acá x más 2. Perdón, aquí. Tenemos aquí
X más 2 es igual a 12. Bien, hasta ahí vamos bien. X más 2 es igual a 12. Ahora, el 2 que está haciendo, primero que nada, ¿cuántos términos hay ahora del lado izquierdo? Ahora hay 2 términos. ¿Qué está haciendo el 2? Está sumando, va a pasar restando. Sería 12 menos 2. Y 12 menos 2 es igual a 10. Y este es el valor que nosotros tenemos para la variable x. ¿Podemos corroborar si ese valor es correcto? Claro que sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que decir 10, que es el valor de x, más 2 entre 2. 10 más 2, sabemos que es 12. Y 2 entre 2, pues nos da 6, que es el resultado que está acá. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahorita hemos visto 6 ejemplos. Vamos a colocar un séptimo ejemplo, únicamente con el objetivo de que ustedes tengan mayor material para revisar el día de mañana que estén trabajando aquí o que vean esta grabación del video. Último ejemplo. Raíz cuadrada de x es igual a 4. Muy bien. Primero que nada, hay que identificar cuántos términos, primero que nada hay que identificar dónde se encuentra la variable que yo estoy buscando. La variable que yo estoy buscando se encuentra del lado izquierdo. Muy bien. Ahora, ¿cuántos términos hay del lado izquierdo? Pues yo no veo ningún signo positivo ni ningún signo negativo, pero sí sabemos que el primero tiene que ser positivo. Por lo tanto, hay un solo término. Todo esto de aquí es un término. Ahora, recuerda, cuando hay un solo término, no sé si ya lo había mencionado antes, cuando hay un solo término, solamente se puede multiplicar o dividir. Hay un solo término, es lo que habíamos dicho. Pero en este caso, la letra X no está siendo afectada por una multiplicación ni por una división. Cuando nosotros tengamos este caso, podemos verificar si no está siendo afectada por una potencia o por una raíz. En este caso, esta es la situación. Ahora, ¿cuál es lo inverso de una potencia? Lo inverso de una potencia es la raíz. ¿Y cuál es lo inverso de una raíz? Lo inverso de una raíz es una potencia. ¿Sí? Lo habíamos mencionado al inicio. Lo inverso de una raíz es una potencia. Lo inverso de una potencia es una raíz. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos aquí una raíz. Tenemos que pasarlo como potencia. Si la raíz es cuadrada, no van a poner el número 2, pero sabemos que ahí es un 2. Si la raíz es cúbica, ellos pondrán un 3. Si la raíz es cuarta, pondrán un 4. Si la raíz es quinta, etc. Pero cuando se trate de una raíz cuadrada, el 2 no lo van a poner. Entonces, si la raíz es raíz cuadrada, yo lo que tengo que hacer es colocar lo inverso, que es una potencia. La potencia del número que esté aquí, que en este caso sería 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La raíz cuadrada se elimina con una potencia y lo voy a pasar para acá como potencia. Este número 2 que está aquí, que no está visible, se pasa acá como potencia. Entonces aquí quedaría como 4 al cuadrado. Entonces aquí sería x es igual 4 al cuadrado, es lo mismo que 4 por 4, 16. Si nosotros vamos a la calculadora y le obtenemos la raíz cuadrada de 16, pues nos da 4. ¿Ok? Veamos un último ejemplo para finalizar. Por ejemplo, si nosotros tenemos raíz cuadrada de x más 8 es igual a 4. O x menos 8 menos 8 es igual a 2, por poner un número. ¿Sí? Veamos este ejemplo. Primero que nada, observamos. ¿Dónde se encuentra la variable x? Del lado izquierdo.
Ya que ubicamos la variable x, vemos cuántos términos hay del lado izquierdo. Recordemos que los términos se separan por signos positivos o negativos. Esto de aquí es un solo término y esto de acá es otro. Primero se tienen que despejar o quitar los términos de manera individual. Es decir, primero tengo que quitar este de aquí y pasarlo para el otro lado, dejar donde está la variable x. Esto queda como x raíz cuadrada es igual a 2, está restando, va a pasar sumando, y esto nos da que la raíz cuadrada de x es igual a 2 más 8, 10. Ahora vemos nuevamente, del lado izquierdo está la variable que yo estoy buscando y solamente es un término. No es multiplicación, no es división, es una potencia. ¿Cómo se despejan las potencias? Se despejan colocando del otro lado la potencia que le corresponde, que en este caso es cuadrado, y del otro lado queda ya sin la raíz o sin la casita. 10 al cuadrado sería 100. Entonces, 10 al cuadrado es igual a 100. Sustituimos y esto es lo que nos da la variable x. Bien, entonces, hasta aquí espero yo que estemos completos. Ahora, vamos con el tema 1.2. Tema 1.2. Ecuaciones que conducen a ecuaciones lineales. Ok. ¿Cómo es una ecuación que conduce a una ecuación lineal? Veamos un ejemplo. Por ejemplo, nosotros tenemos 5 entre x es igual a 25. ¿Cómo sabemos primero que nada que esto es una ecuación lineal? Porque el exponente es 1. ¿Qué está haciendo aquí la variable x? Perdón, ¿dónde se encuentra la variable x? Del lado izquierdo. ¿Cuántos términos hay del lado izquierdo? 1. Recuerda que el término comienza donde empieza la línea de división y termina donde termina la línea de división. La variable se encuentra debajo, así que la variable está dividiendo, va a pasar multiplicando. Sería 5 es igual a 25, que multiplica a x. Ahora, en esta nueva ecuación, la x se encuentra del lado derecho, ya cambió de lugar. Y el 25 con la x no tiene ningún signo en medio, por lo tanto están multiplicando. Si están multiplicando, el 25 va a pasar dividiendo. 5 entre 25 es igual a x. Este es el valor de x. X es igual a 5 entre 25. Y es nuestra respuesta. Ahora, vamos con otro ejemplo. Tenemos 7 dividido entre 3 menos x. Y esto es igual a 0. Algunas ecuaciones no tendrán solución, jóvenes, pero sin embargo son distractores. Veamos este ejemplo. En este caso, la variable se encuentra del lado izquierdo. Aquí está la letra que yo quiero despejar. Sin embargo, existe nada más un solo término. ¿Por qué existe solamente un término? Porque el término empieza desde donde está la línea de división y termina hasta donde termina la línea de división. Lo que está abajo está dividiendo y tiene que pasar multiplicando. 7 es igual a 3 menos x que multiplica 0. Todo número multiplicado por 0 da 0. 7 es igual a 0 y esto no es verdad. 7 no es igual a 0. Cuando ustedes tengan algo como esto, que la igualdad realmente no sea igual, como 7 igual a 0, entonces se dice que no tiene solución. ¿Sí? Ese es el ejemplo. Veamos otro ejemplo. El ejemplo número 3.
Va a haber casos en los que sí hay solución, pero es un poquito más complejo de lo que aparenta. Veamos, sería 5x menos 2 entre x más 1. Y esto es igual a 0. ¿Cuántos términos hay? Un solo término, porque recuerda que es desde donde empieza hasta donde termina. Lo de abajo está dividiendo, va a pasar multiplicando. Es igual a 0, que multiplica a x más 1. Todo número que multiplica a 0 es 0. Y sería 5x menos 2 es igual a 0. Ahora la variable x se encuentra del lado izquierdo, pero son dos términos. El menos 2 está restando, va a pasar sumando. 5x es igual a 2. Ahora la x está del lado izquierdo, pero es un solo término. El 5 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Perdón, va a pasar dividiendo. Entonces sería 2 entre 5. Y x vale 2/5. Bien, en este ejemplo se dieron cuenta que no funcionó la misma condición de acá que no tenía solución, sino que aquí sí hubo una solución. En este de acá no. Ahora, espero que con esto, jóvenes, haya quedado claro el tema. Les voy a dejar algunos ejercicios como ejemplos del tema número 1, del tema 1.1. Les voy a decir que ustedes resuelvan el siguiente ejemplo. Sería el número 1, 4x es igual a 10. El ejemplo número 2, menos 5x es igual a 10 menos 15. El ejemplo número 3, 6z más 5z menos 3 es igual a 41. El ejemplo número 4, raíz cuadrada de 2x más 3 es igual a 8. Este es el tema 1.1. Del tema 1.2 les voy a pedir que ustedes resuelvan el ejemplo. 4 entre x menos 1 es igual a 2. Es el ejemplo 1. El ejemplo número 2, que sería 2x menos 3 entre 4x menos 5 es igual a 6. El ejemplo número 3, 4 entre t menos 3 es igual a 3 entre t menos 4. Es el ejemplo número 3. Y el ejemplo número 4, que sería 9 entre x menos 3 es igual a 3x entre x menos 3. Estos son los ejercicios que les estoy dejando, jóvenes, como actividad al momento. Estén pendientes de la plataforma, por favor, para las indicaciones de la actividad correspondiente, así como del foro. Por mi parte, jóvenes, es todo. Cualquier duda, ya saben, quedo atento a través del chat de la plataforma. Solamente les voy a solicitar que cuando envíen un chat coloquen su nombre completo, el grupo al que pertenecen, la materia a la que estamos hablando y el tetramestre que corresponda. Porque con la gran cantidad de grupos que tengo, no sabría con quién estaría hablando. Por mi parte es todo, jóvenes, que tengan un excelente día. Nos vemos la próxima semana.